Simplemente quiero dar la bienvenida a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, a los magistrados del Consejo Nacional Electoral aquí presentes. Quiero registrar con beneplácito lo que ha sido esta colaboración entre el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación. Como lo he repetido varias veces, es la primera vez que se produce un involucramiento, lo que hemos llamado una toma electoral por parte de la Procuraduría, y hemos encontrado el mejor socio en el Consejo Nacional Electoral, en sus magistrados. Hemos adelantado actuaciones conjuntas que ya les va a contar la doctora Yolima, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero destacar nuestro compromiso como Procuraduría General de la Nación en el proceso previo, durante y posterior a las elecciones, en los 3 procesos electorales, porque seguramente, como todos ustedes saben, por lo que hasta el momento indican las encuestas, aquí va a haber una segunda vuelta. Nosotros hemos dicho que los 4.000 funcionarios de la Procuraduría van a cumplir funciones de procuradores electorales el día de esas 3 jornadas electorales. Hemos estado en contacto con la registraduría precisamente para que no sean jurados electorales nuestros funcionarios, porque van a cumplir la función específica del control y vigilancia. De lo que hemos insistido será una campaña además de voto limpio que iniciaremos formalmente ante los medios de comunicación la semana entrante. Lo segundo es que la rotación de nuestros procuradores regionales y provinciales, 84 en total, nos ha dado unos excelentes resultados. Eso ha roto cualquier posibilidad de sostener que hay alguna mácula en las funciones de la Procuraduría en términos de la vigilancia electoral. De hecho, ha sido gracias a esos procuradores, digamos, nuevos, después de la rotación que hicimos, que conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral hemos procedido a encontrar los hallazgos a los cuales se va a referir la doctora Yolima, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Sin más preámbulos, tiene la palabra la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Buenos días. En nombre del Consejo Nacional Electoral agradecemos a la Procuraduría General de la Nación esta armónica colaboración y esta sinergia en las acciones para buscar que este proceso electoral se realice en plenas garantías como corresponde. Hemos visitado, y saludo la presencia también de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y también de los funcionarios del Fondo de Financiación Política que hicieron parte de estas comisiones, tal como lo ha manifestado el señor Procurador General de la Nación. Hemos visitado 73 candidatos correspondientes a los departamentos allí señalados: Bolívar, Atlántico, Valle del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Meta, La Guajira, Chocó, Risaralda y Córdoba, de los diferentes partidos, movimientos políticos y organizaciones políticas que han avalado a estas candidaturas. Una vez finalizadas las visitas realizadas por funcionarios del Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría General de la Nación, se concluye lo siguiente, en cifras: el manejo de cuenta única, que por ley deben tener las campañas, en este caso las del Congreso de la República. Tenemos que el 64% de los auditados tiene abierta la cuenta única bancaria, según lo dispone la ley. Sin embargo, de ese 64%, el 62% de los candidatos no maneja sus ingresos a través de la cuenta única bancaria y tampoco registra una cuenta personal. Se advierte un movimiento de dinero en efectivo que no se refleja en contabilidad. El 38% de los candidatos maneja de manera parcial los recursos a través de la cuenta única bancaria. Es decir, los candidatos, las campañas abren la cuenta única, pero luego de abierta esa cuenta no siempre manejan o bancarizan los recursos tal como lo establece la ley 1475 del 2011. El 100% de las campañas auditadas manifestó dificultad para abrir la cuenta única bancaria, y esta es una oportunidad para hacer un llamado al sector financiero. No tiene sentido que la ley disponga que se debe bancarizar los recursos de las campañas si el sector financiero le pone trabas y hace inane esta posibilidad, y luego los candidatos no tienen la posibilidad de cumplir con este mandato legal. En cuanto a publicidad, nos encontramos que el 61% de los candidatos auditados tenía permiso por parte de autoridades municipales y distritales para instalar publicidad electoral exterior,
y el 84% de las campañas no llevan control sobre la ubicación y número de vallas y publicidad utilizada. Aquí es importante recalcar que los alcaldes distritales y municipales tienen la competencia para fijar los lugares en los cuales se puede hacer la publicidad en espacio público, pero también tienen la potestad y la competencia para ejercer los controles en cuanto al espacio público en sus respectivos municipios o distritos. Este también es un llamado que se está haciendo a las autoridades municipales para que cumplan su función en tal sentido. Se detectó un gran despliegue de publicidad por parte de los candidatos monitoreados que está reflejada en los informes de ingresos y gastos, y hay despliegue de publicidad importante que se constata en fotos publicadas en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. En Cuentas Claras, que es el aplicativo a través del cual los candidatos, las campañas, deben subir la información en un tiempo de 8 días siguientes a que se realice el correspondiente gasto, encontramos que de los 73 candidatos auditados, solo el 24 de ellos, es decir, el 33%, la tercera parte, han utilizado el aplicativo de Cuentas Claras, lo que da un déficit para decir que aproximadamente el 70% de los candidatos no utilizan el aplicativo de Cuentas Claras. Esto es una clara transgresión a la normatividad expedida por el Consejo Nacional Electoral, que hace obligatorio el uso de ese aplicativo. El 40% del total de candidatos que fueron objeto de monitoreo argumentaron que el registro de ingresos y gastos en el aplicativo corresponde al suministrado por un partido al que pertenecen. Por este motivo no realizan ningún registro ni movimiento, y en este sentido este es un llamado a los partidos políticos, a las organizaciones políticas, a los grupos significativos de ciudadanos, en el sentido de que es necesario que se tenga la correspondiente comunicación y el correspondiente control sobre las candidaturas que han avalado, sobre todo en el manejo contable y financiero, que puede generar responsabilidad no solamente para el candidato o candidata, sino también para el partido por la falta de control. Registros y soportes contables. El 56% de los candidatos justificaron los soportes contables a través de cotizaciones. Las facturas por cada gasto son enviadas posteriormente por los proveedores. El 32% de las campañas tiene actualizada la contabilidad. Este mismo porcentaje presenta los requisitos mínimos exigidos para soportar los movimientos económicos. Si el 32% tiene actualizada la contabilidad, el déficit, el contrario, es que el 68% no la tiene actualizada. El 15.3% de las campañas cuenta con un manual de procedimientos y funciones debidamente documentado. En las restantes, las instrucciones fueron impartidas de manera verbal, situación que en un momento dado podría generar confusiones para determinar responsabilidades. El manejo de las campañas electorales no siempre tiene la formalidad deseada y necesaria que requieren para que las cuentas que se presenten ante el Consejo Nacional Electoral puedan ser auditadas en la forma conveniente y en la forma y modo que aconsejan las normas de la contabilidad. El 25% tiene relación contractual de personal que trabaja en las campañas, es decir, hay un 75% de las campañas auditadas que no tienen contrato de trabajo o relación laboral clara con las personas que trabajan en las respectivas sedes o al servicio de las campañas. En el consolidado de informe de cumplimiento tenemos que en el registro de aplicativo de Cuentas Claras estamos en el 33%, que en los soportes contables en el 56% y que en la cuenta bancaria el 64%. Esta es una muestra que es altamente representativa en razón a que, tal como se indicó al principio, 10 de los 32 departamentos de Colombia fueron visitados, lo que representa casi el 30%, de manera que es una muestra importante. Finalmente, diré que la mayoría de los candidatos, a través de sus contadores o gerentes de campaña,
no tienen en cuenta los 8 días establecidos para registrar los movimientos de ingresos y gastos en los libros, ni el aplicativo de cuentas claras, así como tampoco detallan el concepto de los mismos. Hay deficiencia en la comunicación entre los movimientos políticos y los candidatos avalados. Se requiere una mayor comunicación y un mayor control de los partidos que están altamente centralizados. En algunas campañas inclusive no se había registrado el gerente de ante las autoridades electorales, es decir, al tiempo que se hace la visita y pasado ya suficiente tiempo desde la inscripción, no se habían registrado gerentes. A la fecha, hoy día todavía reposan libros físicamente en algunas registradurías, en algunas delegaciones, corrijo. Es decir, este porcentaje de cumplimiento nos pone de presente la necesidad que tenemos con la Procuraduría General de la Nación y con otras entidades también de seguir haciendo nuestra labor de vigilancia y control que se seguirá desarrollando por cuanto estas visitas que hemos hecho van a tener una segunda y una tercera fase en las que tendremos los insumos necesarios para que el Consejo Nacional Electoral, en lo de su competencia, aboque las indagaciones y eventualmente las investigaciones que corresponda. El llamado a los señores candidatos y a los partidos y en general organizaciones políticas es a que cumplan cabalmente con la normatividad establecida porque el Consejo Nacional Electoral, en este caso en alianza con la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo cada uno el rol de sus competencias, no vamos a cejar y vamos a ser estrictos en la exigencia del cumplimiento de los requisitos que están establecidos. Quienes aspiran a ser padres y madres de la patria, lo mínimo que tienen de responsabilidad con los ciudadanos y con el país es cumplir las normas que en muchos casos ellos mismos han hecho como padres de la patria y legisladores. Muchísimas gracias. Entonces es presentarles una pequeña muestra de lo que ha sido la acción de estas dos instituciones conjuntamente con las autoridades de policía a nivel local. Yo quiero decir, sin el ánimo de magnificar esta acción, que creo que nunca en la historia reciente del país se había logrado una acción de esta naturaleza, que estamos apenas comenzando, porque seguimos hasta el 11 de marzo y continuaremos después al 27 de mayo y a la segunda vuelta, tratando de hacer respetar el espacio público, que yo creo que esto es fundamental. Ustedes han visto que hay una serie de conductas que se volvió una costumbre en Colombia, utilizar los postes del alumbrado público para la publicidad electoral. Eso es absolutamente ilegal. Pues de ahí la importancia de poder continuar en esta dirección y de ahí la importancia de esa alianza que hemos tenido con el Consejo Nacional Electoral. Yo ahora quiero referirme a 96 quejas que hemos recibido en esta Procuraduría por cuenta de ciudadanos, por supuesto, preocupados, la mayoría de ellas que se han presentado por vía de nuestros sistemas de información, por vía de las redes sociales. Hemos recibido una buena cuenta de todas estas quejas y de estas denuncias. Invitamos a la ciudadanía a que lo sigan haciendo. Estamos en el propósito de responderlas con oportunidad y con eficacia. Como resultado de esas 96 quejas que hemos recibido contra funcionarios públicos y contra particulares que pueden estar abusando en el ejercicio de sus derechos políticos. Porque ustedes recuerdan que hemos insistido, además, que cuando se trata del espacio público y del interés público, ahí es cuando actúa la Procuraduría General de la Nación. Nosotros tomamos la decisión en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 de prohibir la participación en política. Probablemente cuando este país evolucione hacia otro estado de madurez política se pueden tener reglamentaciones como existen en otros países donde se permite la participación en política de los funcionarios públicos. La realidad de la norma hoy en Colombia es que está prohibida la participación en política. Como resultado de todo eso, adelantamos 88 actuaciones de carácter disciplinario. A nivel de las dos procuradurías delegadas hay 2 actuaciones, en el caso de Bogotá, grupos especiales que son grupos precisamente del grupo de élite anticorrupción de la Procuraduría y el grupo de control electoral de la Procuraduría que conformamos para esta toma electoral de este proceso del año 2018.
31 actuaciones a nivel de las procuradurías regionales, que son nuestras procuradurías departamentales, 1 en la Procuraduría Distrital de Bogotá y 37 actuaciones en las procuradurías provinciales. ¿Qué tipo de faltas se investigan? Y fíjense que aquí hay una amplia gama de faltas que son disciplinarias, penales y por supuesto de violación, particularmente del Código Disciplinario Único, que es el que rige las actuaciones de esta Procuraduría. 27, violación de normas legales, 37 de participación en política, a lo que me estaba refiriendo, 7 en la Comisión de Delitos Electorales. Aquí tenemos un gran compromiso que precisamente con el Consejo Nacional Electoral, con el Consejo de Estado, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia, en virtud de un espacio que se ha creado, que es una comisión, digamos que de criminalidad electoral, la necesidad de enseñarle a la población de la manera más pedagógica cuáles son ese conjunto de conductas que se crearon en el año 2017 y que tienen connotaciones de carácter penal, más las 17 faltas disciplinarias que ya les decía que se refieren fundamentalmente a la utilización o al abuso en el ejercicio de la función pública para favorecer a candidatos. Casos especiales, aquí paso rápidamente porque no quiero de ninguna manera ni estigmatizar ni referirme específicamente a algún grupo político. Como ustedes vieron, prácticamente hay un incumplimiento transversal y generalizado de las normas electorales por la mayoría de los partidos, lo que de por sí es lamentable y preocupante, pero en el caso particular, por ejemplo, de la Regional del Bichada, tenemos una investigación ya específica por la utilización de un espacio público en favor de un candidato, iniciándose, por supuesto, una acción de la Comisión Electoral. En el caso de la Regional del Cauca, algo específicamente por intervención o participación en política del alcalde de la ciudad. En el caso del Valle, presunta participación en política de la defensora del pueblo del Valle del Cauca. En el caso del Huila, un funcionario del grupo anticontrabando asignado a la Secretaría de Hacienda del departamento. Todo esto ha sido consecuencia de denuncias ciudadanas. Eso es muy importante destacarlo, porque aquí algunos han sucedido la teoría de que las denuncias ciudadanas no sirven para nada. Las denuncias ciudadanas son un insumo fundamental para nuestras actuaciones. Finalmente, algo en relación con la entrega de formularios en la recolección de firmas. En el caso del Guainía, también tenemos una actuación de carácter preventivo, todavía no disciplinario, en los temas de la inscripción irregular de cédulas, de transhumancia, de trasteo de votos de ciudadanos venezolanos. La semana pasada que estuvimos con la doctora Yolima en Cúcuta, mencionábamos la importancia de fortalecer y robustecer todos los controles del sistema electoral precisamente en zona de frontera. Y finalmente, la posible participación en política de una funcionaria del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué en favor de un candidato al Senado de la República. Igualmente, en el día de ayer hemos abierto una indagación preliminar en el caso del alcalde de Chaparral por presunta omisión en el actuar de los funcionarios a cargo del seguimiento electoral y control a la publicidad exterior. Lo que hemos descubierto es que en materia de control a la publicidad exterior realmente estamos enfrente a un problema grande, por lo que indico, como las cosas en el pasado se manejaban utilizando el espacio público sin control y vigilancia de ninguna naturaleza, los candidatos siguen convencidos que esa es la regla y resulta que no es así. Entonces ahí estamos, por supuesto, extremando nuestras posibilidades de control con las autoridades de policía. Y por último, también quiero anunciar que se le ha abierto una indagación al alcalde de Bucaramanga por haber solicitado en un audio que es público que se abstuvieran de votar por alguien en las elecciones, independientemente de lo que piense cada uno de los alcaldes, que sean buenos o malos los candidatos. Un funcionario público no tiene por qué invitar a votar o a no votar por una determinada persona, y por esa razón se ha abierto una investigación. Y finalmente, lo que es también una actividad que tal vez nunca se había dado en el proceso preelectoral en Colombia, hoy queremos anunciar que en el caso de unas denuncias, de una contratación, de una típica nómina paralela, en el caso del SENA, hemos iniciado 17 investigaciones disciplinarias en 10 departamentos, por denuncias además que se prestaron en los medios de comunicación y que seguramente muchos de ustedes han tenido conocimiento. Denuncias que tienen que ver con
contratación a nivel de prestación de servicios en el caso de contratos que no tienen que ver con la función original que cumple esa institución o que obedecen claramente a nómina paralela con objetivos electorales, como la Procuraduría lo está documentando en este momento. En ese caso, vamos a proceder a la suspensión de los contratos. Esta tarde les vamos a dar la información detenida de cuáles contratos de prestación de servicios en más de 12 departamentos del país y vamos a proceder igualmente, cuando ello fuere necesario, a la suspensión de los directores regionales del SENA que se prestaron para esta nómina paralela y para esta contratación, que por supuesto obedecen a un fin distinto a lo que supone el cumplimiento del ejercicio de la función pública. Con eso simplemente queremos seguir enviando la señal a los funcionarios públicos que aquí hay rigor en el cumplimiento de la ley y que aún, como en el caso del SENA, antes del inicio de la ley de garantías, también era necesario cumplir con estándares mínimos de probidad, de integridad y de respeto del ejercicio de la función pública y no destinar la contratación pública al servicio de los intereses electorales de un grupo o de otro. Con eso creo que terminamos y más bien, doctora Yolima, la invito a que recibamos algunas preguntas de los señores periodistas. Que agüita, ¿no? Sí. Testigo electoral. O sea, ¿cuál es la diferencia del nuevo procurador electoral que usted anunció? Sí, en la presencia en nuestras mesas obedece precisamente a la recepción de denuncias y al cumplimiento de las normas electorales. Ustedes saben lo que hacen normalmente los testigos electorales. Los testigos electorales vigilan, pero sin ninguna investidura de la función pública que ejerce la función preventiva o la función disciplinaria de la Procuraduría. Los 4.000 funcionarios que van a estar involucrados en el proceso electoral lo van a hacer con la investidura de procuradores y no simplemente de testigos electorales. Procurador, una preguntita que me permite de Caracol, me dice, ¿cuál es la principal razón para oponerse al preacuerdo del exgobernador Alejandro Muñoz, que ayer aprobó la Corte Suprema? Sí, nosotros lo hemos dicho con muchísima claridad. Yo creo que aquí lo que está de por medio, y permítanme que lo repita así muy claramente, es la perversidad de la justicia premial en este país. Independientemente de que se haya ajustado ese acuerdo, como de hecho a lo largo del proceso se vio en términos de la legalidad del mismo, es decir, se cumplieron los estándares que están establecidos en la ley procesal penal. La gran pregunta que se tiene que hacer el país es, en últimas, ¿cuál es el resultado efectivo de la justicia premial? Si vamos a tener que seguir acudiendo a ese tipo de mecanismos precisamente para que se haga justicia en este país. Yo lo he dicho muchísimas veces, es increíble que un gobernador, en donde según las cuentas de la Contraloría y de la Procuraduría, pudo haber recibido centenares de miles de millones de pesos, el acuerdo se haya restringido simplemente a 4.000 millones de pesos. Nuestras cuentas llegan casi a los 150.000 millones de pesos en una primera mirada a vuelo de pájaro de lo que fue la contratación del exgobernador en Córdoba. Esa es nuestra gran preocupación. Nosotros estamos cuestionando es el sistema en sí mismo, no necesariamente la intervención de uno o de otro en el proceso. La Corte Suprema de Justicia cumplió con todos los estándares, la Fiscalía también, incluso la intervención de la Procuraduría y de la Contraloría se limitaron a unos parámetros que responden a lo que está consagrado en la norma. El gran debate que tiene que hacer este país es si esa es una herramienta adecuada en la lucha contra la corrupción, sobre todo cuando se trata de la persecución de los bienes de los corruptos. Porque aquí no es únicamente el tema de una pena privativa de la libertad, que puede ser muy breve o muy corta en términos de la ciudadanía, sino la posibilidad de que se recuperen y se repare a la sociedad por haber violado indiscutiblemente estándares que hacen parte de los valores de una comunidad, como es la moralidad pública, como es el patrimonio público. Esa es nuestra preocupación de fondo. Sí, como ustedes saben, y lo dijo muy claramente el magistrado Fernando Castro en la audiencia, había una instancia en la cual había que oponerse al principio de oportunidad, pero no era precisamente ayer cuando ya se iba a proferir la decisión
definitiva en el caso de la Corte. Ustedes han oído los audios, creo que más de 2 o 3 emisoras lo hicieron en el día de hoy. Yo lo que creo es que esto es un problema de fondo, esto no es un problema de una audiencia específica de qué dijo o qué no dijo en un momento dado ninguna de las entidades, que a propósito valdría la pena preguntarle a los candidatos presidenciales a la hora de medir las herramientas de lucha contra la corrupción, cuáles son efectivas y cuáles no son efectivas. Nuestra preocupación, repito, es de fondo y es un tema lo que representa la perversidad de la justicia premial en este momento. Lo que quiere la ciudadanía aquí en este momento no solo son penas ejemplares, sino que haya una reparación efectiva en términos de la recuperación de los bienes que han sido sometidos a una conducta delictiva y, por supuesto, la reparación de las víctimas en la sociedad. Procurador, otro tema coyuntural, el tema de los testaferros de las FARC está generando un problema de orden público, esta intervención de la Fiscalía. La Procuraduría también ha estado muy pendiente del tema de los bienes. ¿Qué hacer ante esto? Porque incluso las FARC están pidiendo que los pocos bienes que entregaron, pues los guarde el gobierno y los administre bien. Sí, nosotros vamos a hacer un pronunciamiento público mañana sobre esa materia. Tenemos una reunión con los procuradores delegados en lo penal, pero lo que sí le quiero decir es lo siguiente: una cosa es el inventario, otra cosa es la entrega y otra cosa es el descubrimiento de los bienes que no están en el inventario o que no fueron entregados. Yo creo que esto hay que mirar las dos caras de la moneda, por eso vamos a hacer un pronunciamiento de fondo mañana. Lo que me parece a mí es que esto tiene clarísimamente una repercusión en el caso de los acuerdos y que lo único que hay aquí son preguntas abiertas, porque lamentablemente uno se remite al texto de los acuerdos y realmente sale con más dudas de lo que puede ser la clarificación de una situación como esta en este momento. Por eso queremos manejarlo con absoluta prudencia. Aquí hay unas investigaciones de la Fiscalía, hay unos hallazgos de la Fiscalía que requieren, por supuesto, de un material probatorio que lo sustente, y entiendo que así lo ha hecho juiciosamente la Fiscalía, y lo que hay que medir es, a la luz de las normas y de los cumplimientos de los acuerdos, qué incidencias tiene precisamente sobre el cumplimiento de los mismos. ¿Por qué no vamos a lo electoral? Les pido el favor. Sí, bueno, sí. Sí, Catherine. Estamos evaluando. Lo que yo quiero destacar como fundamental es que aquí se trata de una acción, repito, ya no solo preventiva, sino una acción de carácter disciplinario. En este momento están abiertas 17 investigaciones disciplinarias, que lo hemos hecho en las últimas horas. El número de los contratos, esta tarde les podemos dar el número concreto, no lo quiero anticipar porque estamos terminando en este momento de hacer el documento, el auto de la apertura de las investigaciones disciplinarias, pero lo que sí quiero decirles es que hay que mandarle esa señal al país, no solo que estamos en ley de garantías, sino que todos aquellos que incurrieron en ese tipo de conducta, de armar nóminas paralelas en este país, con el ánimo de pagar favores políticos con fines electorales, pues van a tener a la Procuraduría con una investigación disciplinaria que puede llevar, como lo vamos a hacer, a la suspensión, no solo en el caso de esos contratos que están viciados, sino en el caso de los directivos del SENA que propiciaron ese tipo de conductas. En el tema del SENA, más o menos, ¿qué monto sería o más o menos los contratos por qué valor sería? Y otra pregunta, pues es un tema coyuntural en la ciudad y es el tema de basuras, ¿qué decisiones ha tomado la Procuraduría? Sí, en el caso de basuras, esta tarde vamos a citar una rueda de prensa a las 5:30 de la tarde para anunciarles cuáles son las medidas que toma la Procuraduría, ya no solo preventivas, sino de carácter disciplinario. Perdón, César. En el caso de los montos, no es tanto el monto, es lo que representa la contratación de una persona para que cumpla una función electoral con fines partidistas con patrimonio público. Ese es el problema. Procurador, usted da investigaciones en el Tolima, en el Valle del Valle. ¿Qué investigaciones hay contra candidatos en Antioquia? ¿Tiene cifras? Sí, les vamos a pasar. Yo no quisiera referirme específicamente a nadie porque convinimos además con la doctora Yolima que esto fuera una cosa de carácter general, transversal. Nosotros no queremos mostrar aquí ningún sesgo en contra de nadie, sino demostrar que la gran conclusión de todo esto es un severo y preocupante incumplimiento de las normas electorales por la mayoría de los partidos políticos. Pregúntenle a la doctora Yolima algo, por favor. Sí. Solicitaron a la registraduría precisiones sobre el software de la registraduría. ¿En qué consiste esa petición que le hicieron al registrador? Gracias. Nosotros estamos trabajando con la Registraduría Nacional del Estado Civil arduamente en no solo precisiones, sino en que la registraduría, como quiera que es la encargada de hacer la contratación, porque es la proveedora de bienes y servicios del Consejo Nacional Electoral, tenga en cuenta
como también el Consejo Nacional Electoral lo está teniendo en cuenta, todas las recomendaciones y también todo aquello que el fallo del Consejo de Estado en relación con el Senado de la República acaba de emitir. Por lo tanto, nos encontramos buscando que esas lecciones aprendidas sean realmente resueltas y superadas para que de cara a las próximas elecciones el software de escrutinio cumpla con los estándares, pero además que haya podido superar las fallas que el mismo fallo del Consejo de Estado evidencia. Esas son las reuniones. Y quisiera aprovechar solo, señor Procurador, para confirmarle a usted y al país a través de los medios de comunicación que el Consejo Nacional Electoral, por primera vez en los últimos años, va a poder tener tribunales de garantías y vigilancia electoral en los 32 territorios e incluido Bogotá. Es decir, tradicionalmente el Consejo Nacional Electoral no había destinado tribunal de garantía para la ciudad de Bogotá, en razón a que el Consejo Nacional Electoral tiene sede en Bogotá. Pero en razón a estas cifras que estamos viendo en el resto del país, también nos parece que es evidente que en Bogotá también tenemos un importante crecimiento en publicidad, tenemos un importante número de candidatos que tienen sus campañas acá y que en ese monitoreo que hacemos no están incluidas muchas campañas al Senado de la República y la mayoría tienen sede en Bogotá. El Consejo Nacional Electoral acaba de tomar la decisión de tener tribunal de garantías en Bogotá por primera vez, así es que vamos a tener 33 tribunales de garantías. Nosotros hubiéramos querido que estos tribunales hubieran funcionado mucho antes, pero en razón de los temas presupuestales y que ayer se nos acaba de confirmar, apenas ayer, que el dinero está ya disponible. Anoche hasta las 11 de la noche estuvimos trabajando para que le podamos decir al país hoy que aspiramos que en la próxima semana ya tengan forma los tribunales de garantías y vigilancia electoral en los 32 departamentos y también por primera vez en Bogotá para seguir haciendo esta tarea de monitoreo. Yo tengo que agradecer finalmente, señor Procurador, su deferencia, su casa, y aquí en nombre de los magistrados que me acompañan y de los funcionarios del Consejo Nacional Electoral del Fondo de Financiación Política que conjunto con ustedes fueron a las regiones, agradecemos mucho a usted su acompañamiento institucional y también su deferencia con estar en su casa hoy día. Con mucho gusto. Yo quiero hacer un comentario final sobre la seguridad cibernética, que es una cosa muy importante. Y les cuento porque de las conversaciones que hemos tenido con el Consejo, yo estuve antes de ayer en el depósito donde están los millones de tarjetones electorales examinando cómo va a funcionar el sistema. Y llegamos a la conclusión que frente a eso que se presenta como una posibilidad, que puede ser o no, que es un ataque cibernético al sistema en un momento dado, y a la necesidad de contar con la mejor experticia a nivel de especialistas en temas de seguridad cibernética en materia electoral, le estamos pidiendo hoy a una de las ONGs más importantes a nivel internacional, que se llama la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, que nos preste 2 o 3 técnicos internacionales de un par de nacionalidades en temas de seguridad cibernética aplicada a los sistemas electorales. A ellos los queremos incorporar a un equipo de ingenieros de sistemas que tenemos en la Procuraduría. Es decir, para los que están sosteniendo, que son varios en este momento, que aquí existe por la sofisticación del sistema de hackeo de un sistema, en un momento dado, el sistema electoral, vamos a tratar de traer esta vez también a unos expertos internacionales que nos permitan simplemente hacer el monitoreo, multiplicar la vigilancia y tener cada día una lupa más grande sobre las posibilidades de fraude electrónico que se pueden presentar. No porque creamos que eso se vaya a presentar, insisto, una medida absolutamente preventiva, y estamos pensando que una institución internacional con esa reputación nos podría ayudar a complementar la vigilancia que con nuestros técnicos de sistemas de la Procuraduría esperamos hacer el día de las elecciones. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.